Buenas noches, ante todo. Le damos la bienvenida a la mesa justamente homenaje, organizada por la Fundación Sigmund Freud, donde presentaremos el libro de la doctora Marta Sialle, este hermoso libro, que tiene por título Del desierto su semilla, suicidio y ofrecimiento sacrificial al padre, la autoficción de Jorge Barón Visa. Quien les habla, mi nombre es Darío Rodríguez, soy docente de la Fundación Sigmund Freud, de la Universidad Católica de Santiago del Estero y de la Universidad Nacional de Tucumán, y voy a coordinar la mesa. Las exposiciones estarán a cargo de también las docentes de la Fundación Sigmund Freud, de la Universidad Católica de Santiago del Estero y Universidad Nacional de Tucumán. En primer término, doctora Marta Jerez Ambertín, continuará la doctora María Elena Elmíger. En tercer lugar, la licenciada Carolina Azar. Cuarta, la doctora Gabriela Abad. Y desde la Universidad de Recife, contaremos con unas palabras finales del doctor Enrique Figueiredo. Bueno, sin más, damos la palabra a la doctora Marta Jerez Ambertín. Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer estar en esta presentación de este hermoso libro y voy a decir algunas palabras sobre el mismo. Que la tragedia del suicidio atraviese a 4 miembros de una misma familia no es frecuente. Mucho menos que 2 de ellos sean reconocidos escritores, Raúl Barón Visa y Jorge Barón Visa, la hermana de este último, Cristina Barón Visa, y la destacada política pionera del campo educativo, Clotilde Sabatini. Ante estas tragedias y otras vinculadas a la familia Barón Visa, la autora del libro que hoy presentamos podría haberse inclinado por la crónica amarillista. Era fácil inclinarse por ahí. Colocar los suicidios de la familia o la muerte de Miriam Stelford, primera esposa de Raúl Barón Visa, por dudosa caída además de un avión, del avión de ella, se achaca que es él quien hizo el atentado y acaba de salir en el 17, hace 2 años, una película que se llama Agosto Final, que alude a esta versión. O el acto de desfiguración por ácido en la cara de Clotilde Sabatini a mano de su esposo, que terminó en la muerte de Clotilde. Centro de estas crónicas morbosas que pululan en libros destinados a ser, indudablemente, éxitos de venta. Pero no. La doctora Marta Sialle, docente universitaria, psicoanalista prestigiosa, mujer de la cultura, pionera del psicoanálisis en Santiago del Estero y uno de los pilares de la Fundación Sigmund Freud en Santiago del Estero, eligió una ruta más fecunda. Se centró en la obra de los escritores, la obra del padre, la obra del hijo, y en el trayecto público de la incomparable Clotilde Sabatini. Y esto por varios motivos. Porque acuerda con Jorge Barón Visa, en cuya producción se centra el libro de Marta, que lo que legitima la literatura no es sino la obra. Y basta leer su libro, El desierto y su semilla, para comprobarlo. Porque también así la obra de su padre fue importante, fue inquietante y controversial en la literatura argentina, y además porque la actuación política y profesional de su madre, Clotilde Sabatini, se destacó por su condición de mujer pública, como por sus aportes a la condición de los docentes argentinos, en un tiempo
en que no abundaba la presencia femenina en las esferas del poder, salvo la de Eva Perón, con quien tuvo sus controversias. Hija además del reconocido dirigente radical que fuera gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, puede ser Clotilde considerada una feminista adelantada a su época. Así, no es la tragedia, los suicidios o la crónica policial lo que justifica este libro de Marta, sino las obras, los actos de las protagonistas, aunque sobre ellos se cierne la tragedia. Hay en este libro de Marta Sialle de Gauna novedosa contribución psicoanalítica sobre el suicidio. La autora descarta que haya familias suicidas, como insistentemente se afirmó sobre aquellos escritores argentinos reconocidos como los Quiroga o los Lugones. Para la autora solo hay suicidios singulares, que en todo caso se producen en algunos integrantes ligados por lazos de familia. Lo destaca Sialle. No hay una herencia suicida. Por imitar lo que dice mi sobrinito, termino diciéndolo. Descarta esos dichos enlatados por los más media y los saberes psicológicos psiquiátricos ya superados. De la misma manera que descarta terminantemente utilizar referencias tan trilladas como las de la depresión, la bipolaridad o la locura cuando del suicidio se trata. El enigma del suicidio sobrevuela este libro porque considera Sialle que el suicidio deja al sujeto en la condición de un enigmático signo que solo puede interrogarse en una obra, en sus textos, en sus enunciados, como lo ha hecho la autora. Marta Sialle, que ha bebido del vino freudiano como nosotros, cuida la privacidad y el pudor de Jorge Baronvisa y su sacrificio. No revuelve escombros que conduzcan a la impudicia y tiene siempre en cuenta que hay sobrevivientes que es preciso respetar. Una familia que quedó herida, amores dejados, amigos, lectores y, sobre todo, la memoria del autor. En esta línea echa por tierra todos los prejuicios sobre el escritor y su obra que circularon. Allí donde la mayoría insiste en que luego del suicidio del autor del Desierto y su semilla se produce el ocaso de su obra, Sialle de Gauna no duda en destacar que la obra ha sobrevivido con creces al autor y seguirá haciéndolo. Como una afirmación original de este libro, considera la autora que Jorge Baronvisa superó la obra de su padre. Logró ir más allá del padre, lo cual acabó conduciéndolo al laberinto del éxito, al pasaje al acto suicida, que realizó en la plenitud del éxito y no en la decadencia del fracaso. Sialle recupera las propuestas de Lacan, quien sostiene que lo más insoportable en la vida es el éxito. No puedo dejar de mencionar aquí a Maradona. Qué difícil la vida de Maradona por el éxito, aun cuando hay algunos que están muy contentos con juzgarlo tan mal. Nosotros lo defendemos. Bien, continúo con Jorge Baronvisa. En este avance va más allá del padre, y es en este punto donde se detiene la autora para indagar las vicisitudes del sacrificio de un hijo y de un parricidio insostenido. Como afirma, como ínfima muestra de la importancia y originalidad de la familia Baronvisa, basta mencionar que el Papa Francisco frecuentó a sus 13 años
el Colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles en Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires, que llegué a conocer. Colegio donado por la familia Barón Visa a los padres salesianos. Y en contraposición a esto, que Raúl Barón Visa, padre de Jorge, fue excomulgado por el Papa Pío XI por una insultante carta que le dirigiera al Papa. Bien, ¿sigo? Porque ahí pasó algo en la computadora. O el obelisco en forma de ala, más alto que el de Buenos Aires, construido por Raúl Barón Visa, como monumento a su mujer, algunos dicen por amor, otros dicen por culpa, por haberla matado, en Altagracia, y que conforma la última foto sonriente de Sialle con la cual se cierra este libro. Yo los invito a que si pueden, vean esta última página donde Marta Sialle, con su sonrisa habitual, me dice que lo levante más, está ahí al lado de esta ala en Altagracia. Porque ella seguía todos los lugares donde anduvo este señor. Lo siguió a todos los lugares del mundo para escribir sobre él. Bien. Entonces, creo que la obra de Sialle ha de concitar el interés del mundo sí, como el de los estudiosos de la producción literaria de la autoficción. Pero no dudo que también será valorado por todo lector inquieto, ya que uno de los mayores elogios que hizo el jurado a la defensa de la tesis de Sialle de Gauna, que es el núcleo de este libro, fue que, más allá de los logrados méritos en materia de investigación psicoanalítica, el estilo de su investigación podía asimilarse a los de una novela policial. El tema atrapa, la manera de presentar el tema atrapa, y los resultados son tan cautivantes, por lo cual no es fácil abandonar la lectura una vez que uno comienza. Los que tuvimos la suerte de conocer a Marta y dialogar con ella, la encontramos en cada página del libro, con su estilo fresco y directo. Tuve el beneplácito de escribir el prólogo de este libro y de partir con la autora sobre el mismo. También veo aquí con mucho placer que nos acompañan lo que constituyó el jurado de la tesis de Marta, que está el doctor Alberto Tasso, la doctora Indiana Jorrat y la doctora Gabriela Abad. Una tesis doctoral sobre psicoanálisis desarrollada a manera de intriga policial en 480 páginas muy cuidadas es más de lo que uno puede esperar de un libro. Es lo que presenta la editorial UMAS que dirige el licenciado Mario Lavés en Santiago del Estero, y que ustedes tienen la posibilidad de leer. Solo resta eso, su lectura, a los que los invitamos muy amablemente. Es todo. Muchas gracias, doctora. Damos la palabra a la doctora María Elena Elmíger. Bueno, la verdad que es una alegría poder hablar de este libro y una tristeza también. Pero bueno, vamos a apelar a la alegría para poder decir, porque además quiero decirles que hoy, hace 7 años, nos dejaba Alfredo Carol, o sea que tenemos motivos para estar tristes, para brindar también por este libro. Bueno, yo voy a hacer un pequeño homenaje a Alfredo, porque era un gran lector, que seguramente estará brindando en algún lugar el nacimiento
de este hermoso ejemplar psicoanalítico y literario. Alfredo habría sido el primer lector, el primer comentarista, el primer crítico. Bueno, y quería decir esto un poquito porque los miembros de la Fundación Sigmund Freud lo recordamos siempre y sobre todo hoy como el maestro y compañero e interlocutor que fue. Bueno, dicho esto, que les decía ya lo mismo, estoy triste, pero también contenta, voy a decirles que este libro, en este momento, fue mi reencuentro. Yo estaba esperando este libro. Fue mi reencuentro con Marta Sialle, con su texto, con sus palabras. Porque fui testigo del tejido, del costurado de este libro. Escuché las historias antes de que sean escritas, aún antes, cuando ella tenía las ideas, ya las íbamos charlando. Es decir, escuché estas ideas antes de sus primeras puntadas en el libro. Conocí las historias de Barón Visa, que eran muy conocidas, pero las conocí por sus relatos, por su entusiasmo que convocaba mi entusiasmo a escuchar. Luego, hasta lo leí alguna vez y hasta hice comentarios sobre lo escrito. Luego sobrevino la despedida y el anhelo de leerlo otra vez, por primera vez. Y así fue. Me encontré con que estaba leyendo algo que nunca había leído antes. Nos pasó a todos, ¿no? A todos los que lo volvimos a leer era como que no lo hubiéramos leído antes. Me encontré, juro que por primera vez, con un exquisito entramado de psicoanálisis y literatura. Así, ese epígrafe freudiano que reza y que ella toma, que dice, los poetas son unos aliados valiosísimos y su testimonio ha de estimarse en mucho, pues suelen saber de una multitud de cosas entre el cielo y la tierra, con cuya existencia ni sueña nuestra sabiduría académica, ella toma esto de Freud, anudado con las palabras de Lacan, de las que las creaciones poéticas engendran sujetos. Es decir, realmente todo el tiempo se nada entre la literatura, los sujetos literarios y el psicoanálisis. Y el juego que hace Marta entre el velo, lo revelado, las peticiones, las repeticiones, entre los que ella vuela, vela, revela, y hace ese mágico juego de literatura y psicoanálisis sin ser psicoanálisis aplicado, por supuesto. Ella analiza la obra, no analiza al autor de la obra. Ella trabaja con lo ficcional. Es decir, no analiza al autor, sino a la obra, que en este caso es, y ella se debate bastante en esto, autobiográfica, autoficcional, y va llevando por esos caminos que realmente, yo vuelvo a decir, ya lo había leído y me volví a sorprender cada vez que me metía en el libro. Y así Marta teje y desteje la obra de Barón Visa como texto. Nos deleita con autores como Miró, Philippe Lejeune, Braunstein, Sloterdijk, Viart, perdón, pero estoy medio nerviosa, el mismo Barón Visa, Manuel Alberca, Cristeva, Poldeman, Bartés, toma de Laura de Arriba, por supuesto Lacan y Freud, y la literatura, todo lo que Freud toma, y Lacan, Shakespeare, Ibsen, Hoffman, Dostoyevsky, Jensen, Marguerite Duras, San Agustín Girard, Dubrovsky, a los que pone a discutir, que esto es interesante, para tejer
lo autobiográfico y lo autoficcional, desde donde va a leer el texto de Jorge Barón Visa. Desde ese entramado lee El desierto y su semilla, de J.B.B., o Jorge Barón Visa, o Jorge Barón Sabatini, si la madre, él mismo lo dice eso, ¿no?, en un arranque feminista se separaba del padre e introducía su apellido. Yo ahí me pregunto qué hubiera sido si este hombre se hubiera quedado con Jorge Barón Sabatini. Pero J.B.B. termina siendo solo la semilla, en algún punto, ¿no?, del desierto llamado R.B.B., y ahí paga caro los pecados de su padre, según trabaja Marta Sialle. R.B.B., el padre, es, me animo a decirlo, una especie de imán en torno al cual, estoy tomando una cita de Sialle y la uso al otro lado, una especie de imán en torno al cual van a girar una suerte de limaduras dispersas. La traslado a la cita. J.B.B. termina rotando en torno a ese padre terrible y su acto, hoy llamado femicida y suicida. No se llamaba así en ese momento. El mismo Barón Visa dice: una gran corriente de consuelos afluyó hacia mí cuando se produjo el primer suicidio en la familia. Cuando se desencadenó el segundo, la corriente se convirtió en un océano vacilante y sin horizontes. Después del tercero, las personas corren a cerrar las ventanas cada vez que entro en una habitación que está a más de 3 pisos. Él lo toma con mucho humor a esto, ¿no? El padre se convirtió en una especie de imán, qué bella metáfora para trabajar la coacción a la repetición. El imán, la tentación a pagar con la vida, ese imán fue el acto femicida del padre. Arrojar ácido sobre la cara de su mujer, Eligia en la ficción, en el libro de Barón Visa, la madre de J.B.B., Clotilde en la vida real, es decir, el suicidio de Raúl Barón Visa después del homicidio, y los años en que el hijo acompañó la restauración del rostro de esa madre, y la restauración del padre, por supuesto, quien le dedicó también su dificultad durante bastante tiempo para escribir, hasta que logra escribir estas novelas autoficcionales que realmente, con las que da un salto, pero no su final, ¿no? No hablo de suicidio, sino la escritura. Eso es como trabaja Marta, pero con Marta Jerez ya se refirió, yo voy a trabajar más la parte de la coacción a la repetición. Vamos a Raúl Barón Visa, el padre, y su acto femicida y suicida. Dice uno de los mitos de la creación: y Dios creó al hombre de polvo, de granos de polvo. ¿Cuántos granos de polvo lo compondrán? Y como el hombre estaba solo, hizo a la mujer de su costilla, de su costado. ¿No encuentra el varón en su costado su ausencia de potencia fálica, su propia dependencia, su agujero de la privación, su lado femenino como lo traumático? ¿No ve R.B.B., Raúl Barón Visa, uso las siglas que usa Marta, en el rostro de Eligia o de Clotilde, su rostro femenino, la caída de su potencia? ¿Qué quema en ella que luego destruye en él? ¿No? Me parece que es algo que hay que pensar en los femicidios. Dirá Marta Jerez Ambertín en la nueva edición de Las Voces del Super Yo, que me ayudó a pensar esto: al arribar en 1914 a la definición de narcisismo primario y secundario como un nuevo acto psíquico enfundante, la cursiva es mía, en la dialéctica de las identificaciones y sostenido por la operación del otro, del prójimo,
Freud no pudo soslayar la cuestión de la división del sujeto contra sí mismo. El otro, el prójimo, el semejante, la costilla de Adán, es un referente y un modelo, pero también un hostigador imposible de conformar plenamente. Habitará el yo siempre como extranjero, a pesar de los servicios prestados para plasmar la imagen corporal. Así, el resultado de la inscripción narcisística e identificatoria queda indisolublemente ligado a la condición de ominoso, una tierra extranjera interior. Ese objeto, cuando el yo se constituye, perdón, los que no son psicoanalistas, yo lo pensé desde el psicoanálisis, ese objeto es el resto que enfunda y funda el yo, ese objeto que vino de una madre, es decir, algo lo armó a él, que viene de una madre, que es también mujer, que es también costilla, es seguramente el rostro que RBB quería quemar con ácido para luego matarlo en él, matándose. Porque esa tierra extranjera interior no insiste, existe. Ese objeto A, resto de la operación de alienación y separación del sujeto con el otro, sea en el yo, sea en el fantasma, cuando está en falta, en ausencia, regulado por el inconsciente y las leyes del intercambio, operan como causa de deseo. De ese lado, insiste, escribe. Causó seguramente la escritura de Raúl Barón Visa, el escritor. Ese objeto es una cicatriz que puede ser un vacío elocuente en la escritura, pues está enmarcado en el fantasma. Eso produce sueños, síntomas, identificaciones, escrituras todas. Pero también puede ser el objeto en tanto agujero que pierde los bordes, es decir, puede ser lo traumático cuando los velos de los que habla Marta caen. Cuando ahí es el cuerpo incestuoso de la madre lo que atrae. Cuando el fantasma se va de gira, dirá Diana Rabinovich, y ahí el agujero es un imán que atrae los hierros, los restos de hierro puro sin velos. Lo que quiere quemar Raúl Barón Visa son los ojos de Eligia, de Clotilde, quiere dejarla ciega. Si quiere romper con algo de la mirada de ella en él. En realidad, Clotilde, él cree que Clotilde le es infiel y se le va. Entonces la quiere matar. La mata, la quiere matar y se mata. Lo femenino pierde el rostro como Eligia, pierde lo femenino, los velos, pierden esos velos como Eligia y chupa cual agujero negro al sujeto que se ha objetalizado, se ha convertido en ácido, en puño, en piedra que cae, en bala que se mata. Estoy hablando de RBB. O como dice con humor el propio JBB, que después del tercer suicidio de la familia, de la tercera piedra arrojada al vacío, se cerraban las ventanas de cualquier edificio de más de 3 pisos para que él no se tirara. La vida de Barón Visa rodó en torno al padre y su locura hasta que pudo escribir. Hasta que pudo ser un deudo. Cuando es un deudo, se criba, se separa el bueno del mal grano. Se escribe, se discriminan los crímenes del padre, aunque él lo hizo en estas novelas autoficcionales, que también Marta Sialle analiza, y ahí muestra cómo logra ficcionar, cómo logra novelar, velar para olvidar y revelar estos crímenes. Finalmente, como dice Marta, no soportó el éxito y terminó
tomado irreversiblemente por ese imán, a pesar y más allá de la escritura. Bueno, es lo que yo pude leer de Marta Siaya. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Damos la palabra a la licenciada Carolina Sarr. Gracias, Darío. Muy buenas noches. Finalmente podemos celebrar la publicación del libro de Marta Siaya. Agradezco la oportunidad de formar parte de la presentación a sus hijos, Carolina, Florencia, Juan José, a la Fundación, nuestra institución, y al editor. En esta ocasión me centraré sintéticamente en una línea medular del texto, que revela aspectos destacados. Para este libro, Marta Siaya realizó una investigación que sostuvo con un deseo incesante, sin dar lugar al reposo, transitando cada pasillo y laberinto para dar luz a lo que posiblemente nadie había descubierto hasta el momento. Indagó sobre el enigma del suicidio sin pretender explicarlo, como ella misma lo aclara, a partir de la obra literaria de dos escritores argentinos, Raúl y Jorge Barón Visa, sumidos en la tragedia familiar en la que se registran 4 suicidios, como bueno, acaban de referir, ¿no? En palabras de la doctora Jerez Ambertín, no es la tragedia la que justifica este texto, sino los actos de los protagonistas, aunque sobre ellos se cierne la tragedia. La autora tuvo que reconstruir la historia familiar de Jorge Barón Visa, en tanto, como podrán leer en su propio desarrollo, vida y obra de padre e hijo se encuentran inevitablemente ligadas. A partir de allí, y en cada capítulo, Marta fue enlazando la temática del autocastigo vinculada al sacrificio en cada una de las generaciones. Dice la escritora: entendiendo que la subjetividad se infiltra en la letra del escritor, fue posible rastrear en sus textos que su acto se inscribe dentro de lo que consideramos autocastigo como ofrecimiento sacrificial al Padre, inserto dentro de las paradojas inherentes a los nombres del Padre. Según las fuentes que consulta a Raúl Barón Visa, 3 pasiones lo rodearon: la escritura, la política y las mujeres. La autora detalla y profundiza cada una de ellas. Raúl Barón Visa sobrellevó 2 procesos judiciales por pornografía y obscenidad a raíz de sus libros El derecho de matar y Punto Final. Conocido como idealista de la violencia, desafiante, revolucionario, preso político y anticlerical. Su biografía y sus novelas contienen las figuras del playboy, del blasfemo, del excéntrico millonario, del autor independiente, poseedor de una sólida cultura adquirida durante su estadía en Estados Unidos y Europa. Se casa en Venecia en 1930 con una actriz, Miriam Stafford. Instalados en Argentina, la joven pierde la vida piloteando un biplaza en 1931. En 1935 conoce a Clotilde Sabatini, de 17 años, y allí comenzó un intenso amor. Ante la oposición de Amadeo Sabatini, padre de Clotilde, huyen a Uruguay, donde contraen matrimonio. Fruto de su unión, nacieron 3 hijos. El 16 de agosto de 1964, Barón Visa pasó a ser una sombra de aquel revolucionario cuando, en ocasión de reunirse con los abogados
para concretar el divorcio, después de servirle whisky a los presentes, destruyó el rostro de su mujer arrojándole ácido de vitriolo. Horas después se suicidó. 3 suicidios siguieron al de Barón Visa, su esposa en 1978, su hija menor, Cristina, en 1990, y su segundo hijo, Jorge, en septiembre del 2001. Voy a referir un párrafo, nada más, que Marta destaca de la novela de Raúl, Punto Final, y que a su vez su hijo, Jorge, transcribe en el libro El desierto y su semilla. ¿Por qué no negar al hijo engendrado más por curiosidad que por deseo? ¿Qué obligación de amar al nacido? Que carguen ellos con su vergüenza y no yo con su perdón. La escritora señala que Jorge fue un mero producto de curiosidad, no de deseo. Eso, nada, ha sido para el padre. Y se pregunta a continuación, ¿es posible que en el desierto prospere una semilla? De allí que Jorge Barón Visa escriba, yo despreciaba sus escritos y me esforzaba por diferenciarme de él. Ahora la opción parece ser, para mí, o parricida de su memoria, o resentido por herencia, sin beneficio de inventario, o vulgar imitador en la copa y el balazo. De esa manera, la autora comienza a introducirse en la historia familiar de Jorge Barón Visa. La escritura del libro, como mencionaba hace un momento la doctora Jerez, es clara y atrapante, por lo tanto, seguramente despertará el interés, inclusive de un lector no psicoanalista. Deseo agregar, antes de terminar, que Marta fue mi más querida maestra y amiga, imposible sustraer de la presentación lo afectivo, al menos para mí. Además de psicoanalista y escritora, fue una mujer invalorable, incansable, conocedora de la amistad sincera y profunda. Como su interlocutora y compañera, fui testigo de sus búsquedas, hallazgos, festejos, de su trabajo de investigación inmenso y fecundo, de su dedicación intensa, la cual deja plasmada como parte de su producción en este texto que generosamente nos dona y que invito a leer. Gracias, Marta Sialle, por todo y por siempre. Muchas gracias, Carolina. Damos la palabra a la doctora Gabriela Abad. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que cuando el libro llegó a mis manos hace unos días y comencé a leerlo, es como que la sensación fue muy plena, como un nuevo encuentro con Marta. En cada una de sus páginas sentía que me volvía a encontrar con Marta contándome en la puerta de la fundación sus nuevos hallazgos respecto de Barón Visa. Y pensaba la diferencia, ¿no? Cuando yo leí la tesis doctoral, que la leí en ocasión de tener el honor de ser uno de los jurados de esta tesis doctoral, junto con el profesor Tasso acá presente, y qué distinta que es la mirada y la lectura cuando uno está en ese lugar de jurado, ¿no? Es como que en ese momento la mirada estaba puesta en la rigurosidad teórica que tenía este texto, en la precisión clínica y la amplia investigación que Marta llevó a cabo para realizar este trabajo. Todos nos hemos referido a esta incansable búsqueda, ¿no? Que un poco el texto que tenemos ahora es testigo de eso, donde uno se encuentra con material riquísimo en archivo fotográfico, en documentación,
en documentación periodística. Es extensísimo el archivo que Marta nos da, ¿no?, en esta indagación. Entonces, obviamente, era una tesis doctoral impecable, magistral, realmente de un trabajo para sacársele el sombrero, diríamos. Pero bueno, cuando yo tomo el libro en mis manos ahora, más allá del placer que a uno le da un libro, por lo menos a mí, el olor de un libro, la textura de un libro en mis manos, y este libro impecable, porque realmente hay que agradecer al editor que el libro está muy bien hecho, es un hermoso libro. Más allá de todo esto, yo puedo empezar a permitirme disfrutar de todo de la literatura. De que Marta, aparte de tener un libro rigurosamente psicoanalítico, nos convida de una literatura, nos lleva de la mano en eso. Lo cual me parece que es muy interesante porque ella va abriendo muchos tópicos. Por momentos es como que sentimos que nos abre ventanitas, ¿no? Y nos permite una mirada que parte del terruño y se universaliza, que parte de Santiago del Estero y se proyecta sobre toda la historia y la política del siglo XX. Entonces es como que el libro tiene esta riqueza, que es sorprendente eso. Por un lado, por supuesto, como han explicado todas las presentadoras anteriores, hace este recorrido que es de filigrana en la obra de Freud y en la obra de Lacan, del concepto del autocastigo. Luego va tomando otros autores con mucha riqueza, Ernest John, William Reich, Alexander, Theodor Reich, Melanie Klein, Marcuse, Fromm, Marta Jerez-Ambertín dentro de los contemporáneos, con una impecable lectura clínica, que eso me parece que es muy interesante para un psicoanalista, la ajustada lectura clínica, pero que al mismo tiempo nos va sumergiendo en una trama política por momentos, que hasta cobra una actualidad impensada. Toma la problemática del feminismo a principios del siglo XX, ¿no? Porque todos hemos escuchado, yo incluida, que Eva Perón es la que permite el voto femenino en la Argentina. Pero creo que en la historia oficial siempre queda invisibilizada la lucha de muchas mujeres para llegar a ese acto impecable y maravilloso de Eva Perón. Antes tuvo que haber otras mujeres tramando, otras mujeres tejiendo este derecho, ¿no? Y entre esas mujeres está Clotilde Sabatini, que es la madre de Jorge Barón Visa. Entonces, nos abre ahí una puerta a una historia invisible de la Argentina también, que es esto, que la verdad que a mí, recién ahora advertí y puse mirada ahí y me di cuenta de la importancia de esto, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me parecieron como muy destacables es que despliega el drama subjetivo de cada uno de los personajes. Porque ella se va proponiendo trabajar. Va indagando sus fantasmáticas de una manera que por momentos a mí me ha hecho recordar los grandes casos que Freud toma de la literatura. Por ejemplo, o de documentaciones como Heisman, como Schreber, hasta incluso como La Gradiva, ¿no? Que desde ese libro de Morondanga logra armar algo que queda en los escaparates de la historia. Bueno, es como que Marta, en este trabajo que hace sobre esta genealogía de los Barón Visa, me hace acordar a esa documentación y a ese ir llevándonos en esta trama fantasmática para llegar a este final, a donde pensábamos. Y esto es
Es muy rico, la verdad, tiene mucha riqueza. Y yo, como a mí me gusta todo el tema del arte, uno de los puntos en el que me detenía es en esto, incluso tomé la misma cita de Malena con la que Marta abre el capítulo de psicoanálisis y literatura. Este tema que ella se va preguntando, ¿no? ¿Qué es esto de la autoficción? Porque el libro de Jorge Barón Visa es muy gracioso porque los personajes se llaman distintos, pero es la vida de él. Es él, son los padres de él, es el drama de su vida. Y él al libro no le pone autobiografía, le pone autoficción. Entonces, bueno, la pregunta que Marta se va haciendo es, en realidad podríamos pensar que toda autobiografía es siempre una autoficción, porque siempre va a estar ficcionada desde el mito individual de cada sujeto. Y en realidad podríamos pensar que toda obra literaria siempre está centrada o instalada en el escenario fantasmático de cada uno de los autores. Por eso cuando uno analiza un autor, ve que en los libros hay algo de ese montaje de escenario fantasmático que tiene una cierta repetición simbólica, ¿no? Y esto es lo que Marta se pregunta. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué de esto atraviesa la obra de Jorge Barón Visa en esta autoficción? Y bueno, y la pregunta del millón que uno siempre se hace, ¿no? Que es, en este punto, esto que él logra con la literatura, ¿hace alguna mella a esta pasión por el autocastigo? ¿A este imán, como decía Malena hace un rato? ¿Le sirve la literatura como acto para poner algún límite a su compulsión suicida? ¿A este lugar tan terrible que pareciera que el destino le depara? Es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Qué lugar ocupó ahí, no? El libro que él escribe. Por una parte, me gustaría leerles algo que dice Marta. Si Jorge Barón Visa prefería ubicar su novela dentro del género de la autoficción, nos preguntamos si no intentaba con su escritura ir más allá de ser un colaborador periodístico, producirse como escritor, inventarse a sí mismo, advenir como un sujeto otro, diferenciarse del sujeto apresado en una vida trágica. En suma, diferenciarse del padre. O sea, la obra en esta autoficción como intentar ponerle un coto, parar esta compulsión del destino, ¿no? Y bueno, y ahí yo pensaba que en realidad está todo el tiempo Marta debatiéndose entre el acto, la creación como acto, la literatura como acto y el pasaje al acto. Y creo, sinceramente, que quizás la obra, sacando la conclusión de leer el libro, ¿no? La obra El desierto y su semilla de Jorge Barón Visa no hace tope para que él se suicide, pero sí sabemos que el deseo es en su camino, ¿no? El deseo siempre es en el camino, no es un punto de llegada, es un tránsito. Y él logra transitar eso, logra transitar su obra. Incluso una obra en la cual tiene mucho éxito, pero ya no lo soporta. Ya ahí el imán es más fuerte. Y lo termina arrastrando en esta compulsión del destino de esta familia. Bueno, yo quería destacar esto del arte y el acto, porque con Marta compartíamos esta pasión por las artes. A ella le gustaba pintar,
A mí me gustaba actuar. Alguna vez escribimos un texto juntas. Creo que fue mi primera publicación, la escribí con Marta, acerca del autismo. Y pasábamos horas discutiendo y hablando de arte. Entonces, bueno, creo que la pregunta ronda acá por el lugar del arte en la subjetividad y su articulación al deseo y al goce. Entonces, bueno, con todo esto solo me queda decirles que es un hermoso y disfrutable libro. Imperdible. Bueno, gracias a Marta Siage por esto que nos dejó. Bueno, te dejo a vos, Darío, para que le des lugar a Enrique. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y finalmente le damos la palabra al doctor Enrique Figueiredo. Bien, muy buenas noches a los amigos de la Fundación Sigmund Freud, ¿no? Para mí es un honor poder estar en esta noche para hacer un homenaje a una amiga, ¿no? Yo puedo decir que es una amiga. Yo conocí a Marta Siage exactamente en 2004. 2004, después de conocer a Marta, regresé a Berlim, Brasil. Yo creo que se acuerda muy bien. Nos conocimos en Petrópolis, ¿no? En uno de los encuentros de la psicopatología fundamental, ¿no? Bueno, pues Marta me invitó luego enseguida a ir a Tucumán y dictar un seminario de doctorado, ¿no? Yo me acuerdo que en 2004 me fui a Tucumán por primera vez, ¿no? Bueno, y ahí me fui para dictar un seminario en torno del tema de Narciso, mito de Narciso y lo que sería después, 4 años después, un libro que presentamos también en la Fundación Sigmund Freud, ¿no? Que tuve también el honor de tener Alfredo como el traductor de mi libro del portugués para el castellano, ¿no? Bueno, pues en 2004 yo conocí a Marta Siage, ¿no? Exactamente en 2004. Y yo, para definir un poco este encuentro que tuvimos en 2004, ¿no? Yo como que clasifiqué tres tiempos: un tiempo del deseo de saber, un tiempo del deseo de escuchar y un tiempo del deseo de escribir, ¿no? Siempre durante mi presentación del seminario, Marta Siage hacía sus intervenciones muy interesantes, ¿no? Siempre eran intervenciones con una perspectiva de saber que estava eu construindo a partir do mito de Narciso e fazendo a articulação com isso que seria o tema do narcisismo, não? Sempre com esta mirada. E nesse tempo, neste momento, o que me chamava a atenção é que tinha também muitas ganas, não, de dizer-me que leía, que conseguia ler em português, não? E que se puso à minha disposição para ajudar-me a fazer traduções de textos de castelhano de português para castelhano, isso é, não? E logo, depois que volvi a Brasil, em 2004, tivemos um montão de correspondências por e-mail eletrônicos, não? E Marta sempre perguntando-me sobre um poeta que é citado neste seminário de 2004, que era Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um poeta brasileiro muito conhecido. E Marta se quedou com uma sede, eu diria uma sede, não? De conhecer a Carlos Drummond de Andrade. E assim que me hizo um pedido, disse: Enrique, quando vengas outra vez a Tucumán, eu quero que me regales um livro de Carlos Drummond de Andrade.
de forma lastimável, eu hoje confesso aos amigos da Fundação, eu nunca he podido regalar a Marta o livro de Carlos Drummond de Andrade. Nunca lo hice, ¿no? Pero jamás Marta me exigió ou me perguntou por que eu não lhe regalara este livro, ¿no? Quedamos com este secreto, um secreto nosso, de Marta e um secreto meu. Para mim, isso é uma deuda que, quando Marta Jerez Zambertin me invitou, assim, mira, quer dizer umas palavras ao final da apresentação do livro, assim, quero, sim, quero, não? Eu precisava, como uma referência neurótica minha, de compartilhar com vós, com todos os presentes, essa deuda que tenho, que guardei em secreto com Marta Siage, não? Pero isso para mim não é algo pesado, não? É algo que tenho como uma nostalgia em que me alegro em ter esta deuda com Marta Siage, porque sei que da forma como veia o mundo, da forma como que se tomava as questões muito a sério, não veia que o hecho de que eu não regalara o livro de Carlos Drummond de Andrade era um peso ou algo fatal para nossa amistade. Ao revés, sempre que eu ia a Tucumã, Marta Siage abria uma sorriso e um abraço muito amplo, muito acolhedor, não? O segundo ponto que eu chamei de desejo de escutar, toda vez que eu me ia também a Tucumã a dictar seminários ou cursos ou casos clínicos na Fundação, Marta sempre encontrava um momento para que pudiéramos falar de que estava eu fazendo e também como que atualizar que estava fazendo ela em Santiago del Estero, não? É dizer, sempre foi uma pessoa que tinha um prazer, um gosto, um grande gosto, poder dizer-lo, de escutar a construção de que o outro estava fazendo em função de um saber. Ou seja, desejo de saber e desejo de escutar são dois pontos, duas marcas que eu queria, nesse momento, destacar nesta noite, não? E logo, para mim, é um grande prazer também estar aqui hoje, apesar de não haver lido o livro de Marta, porque creio que logo vou ler-lo, o livro de Marta Siage, não? Que todo isso, o desejo de saber, o desejo de escutar, como que se desplaza, não? A lo que he escuchado hoy de los colegas de la Fundación, de los amigos de la Fundación. O sea, el carácter de profundidad, la sensibilidad y al mismo tiempo su criteriosa posición de enlazar lo que leía, lo que pensaba con el psicoanálisis. Entonces, me parece que ese punto que se transforma en el último tiempo que quería destacar, que es exactamente el deseo de escribir. Y es exactamente por lo que ha escrito Marta Siage que nosotros estamos hoy hablando con ella. O sea, su producción es una certificación, ¿no?, de lo que estamos diciendo hoy, esta noche, en función de lo que Marta Siage pensava sobre sua sede de saber e sua sede de escutar, sua minuciosa forma de escutar. É dizer que, depois, quando apresentei o livro sobre Narciso, que Narciso é isto, não? Eu, quando me fui a Tucumã, eu regalei, em especial, um exemplar de que Narciso existe para Marta Siage, como uma forma de agradecer-lhe por toda a atenção que tinha comigo toda vez que nos encontrávamos em Tucumã. Assim, um pouco para mim, a questão de nunca haver regalado para ela o que me ha pedido, que era um livro de
Carlos Drummond de Andrade, eu lhe transformei como regalo de minha obra, que ela, incluso, contribuiu em um dado momento com um passagem do livro, exatamente com a questão do mito de Narciso, porque Mate tinha uma cultura muito ampla, ou seja, o tema da literatura e o tema de los mitos sempre me encantava quando eu tocava em los seminários, não? Então, contribuiu sim com um passagem de meu livro, com um passagem do mito de Narciso, porque me ha regalado uma versão, né, não uma versão, uma leitura, uma mirada de um autor que leia e que contribuiu com as metamorfoses de Ovídio, que eu utilizei muitíssimo em meu livro. Assim que, quando eu lancei, apresentei o livro em la fundação, eu me acordo como se fosse hoje a noite que fui a Tucumã apresentar que Narciso existo, esse momento para mim foi muito importante, porque José lhe disse, em particular, muitas graças por tu carinho, por tu amor com este livro. Tu tens uma parte de contribuição com esta obra. Então, para mim, foi uma noite mágica também, essa noite que estive em Tucumã e que eu he podido dizer isto para Mate Seage. Assim que para nós que somos de Clio, em Fortaleza, em Brasília, temos uma alegria muito grande de poder compartilhar hoje com os amigos da Fundação Sigmund Freud deste momento. Não? Eu vou reverberar toda esta noite, toda a beleza das leituras que as amigas da Fundação han leído hoje, e seguramente em pouquíssimo tempo vamos a ter a obra de Mate Seage para poder desfrutar de sua produção. Eu tenho somente que agradecer a todos por a atenção de haver invitado e terminar minhas palavras dizendo que Tucumã, a Fundação Sigmund Freud, está no coração de los que hacemos la Clio em Fortaleza e em Pernambuco, Garanhuns. Muchas gracias. Muchas gracias.